Hola chicos, espero se encuentren excelente. El día de hoy vamos a repasar un poquitito sobre los criterios de semejanza, específicamente el criterio lado, ángulo, lado. Ya habíamos hablado del criterio lado, lado, lado. El día de hoy le llega el turno al criterio lado, ángulo, lado, ¿verdad? Entonces acá voy a ir explicando pues las condiciones que debemos verificar. Recordemos que los criterios de semejanza, por así decirlo, son como atajos que nos permiten determinar si dos triángulos cumplen con condiciones suficientes para decir que son semejantes, ¿ok? De manera general, habíamos visto que dos figuras o dos triángulos, bueno, son semejantes si tienen la misma forma, que en esta calza ambos son triángulos y tienen distinto tamaño. Eso es de manera general, ¿ok? Pero ya de manera ya un poco más específico, ¿verdad? Ya entrando un poco más en la parte matemática, vamos a ver qué se necesita para demostrar matemáticamente que dos triángulos son semejantes. Y en general son dos condiciones las que vamos a trabajar, ¿ok? Vemos que aquí hay dos triángulos, el triángulo grande, que sería el triángulo A', ¿verdad? B', aquí sería A', B' y C', este es el triángulo grande, y el triángulo pequeñito que está por acá, que sería el triángulo A, B, C. ¿Ok? Entonces, para determinar que dos triángulos son semejantes, utilizando el criterio lado, ángulo, lado, como su nombre lo indica, vamos a trabajar con dos lados y con un ángulo que está en medio de esos dos lados. Eso es sumamente importante. Entonces, vean que no hay que complicarse mucho, vean que prácticamente el dibujo nos lo da, nos da los datos así. Aquí tenemos un lado pequeño señalado, que es el lado AB, B', perdón, que mide 6, y el otro lado grande que está aquí señalado, que es este lado B', C', que mide 9. Para entender esto, ¿verdad? Vamos a ver si lo hacemos un poquitito más grande para que se vea. La información que viene aquí es así, A', B' es igual a 6. ¿Qué significa esto? ¿Okay? Que la distancia que va desde la letra A' hasta la letra B' es igual a 6. O sea que toda esta distancia que empieza aquí en A' y sigue hasta llegar aquí a B' mide 6. Ahora, por otro lado, tenemos acá que B', C' es igual a 9. ¿Qué significa esto? Que toda esta distancia que va desde B', que sería acá, todo esto en línea recta hasta llegar a C' mide 9. Son maneras distintas de escribir la medida de los lados. A veces simplemente escriben acá que esto mide 9 y no me dan este dato como, ¿verdad? Como algo extra. Sin embargo, acá digamos que está de una manera mucho más completa. Vean que hay dos medidas de lados. Hay un lado que digamos que lo voy a clasificar así como el lado grande que mide 9 y el lado pequeño que mide 6. Y en medio de esos dos lados hay un ángulo, ¿verdad? Aquí está el ángulo, lo voy a hacer un poquitito más grande. El ángulo beta, recuerden las letras griegas, solo se usan para poner el nombre a los ángulos, que me dicen que mide 48 grados. Ese ángulo beta. Ven que el ángulo está en medio de los dos lados. Por otro lado está el triángulo pequeñito, ¿verdad? Donde me dicen que este lado AB mide 2, ¿lo ven? Aquí AB es igual a 2, entonces voy a hacer aquí simplemente el 2 para tener ahí la medida. Y me dicen también que el lado BC mide 3, o sea, este lado BC mide 3, y hay un ángulo aquí, en este caso el ángulo lo llaman alfa, que mide también 48 grados. Entonces, ¿qué dice el criterio lado, ángulo, lado? Dice que si estos dos triángulos tienen sus lados proporcionales y además el ángulo que está entre ellos es idéntico, o sea, tiene la misma medida, entonces uno puede decir que efectivamente los triángulos son congruentes. ¿Qué significará eso? Decir que los lados son proporcionales. Es algo sumamente sencillo, no nos vamos a estresar por eso, ¿ok? Dice, ¿cómo compruebo yo? Dice, para determinar que los lados son proporcionales, dice, se comparan los lados para ver si son proporcionales. Recuerde que los comparamos a través de una fracción. Y aquí, digamos que hay dos maneras de yo comparar los lados. O sea, cuando yo digo que comparamos los lados, es que vamos a comparar acá si al poner en una fracción los lados del triángulo grande
y al poner en una fracción los lados del triángulo pequeñito, obtengo exactamente el mismo resultado. Eso significa que los lados son proporcionales, o sea, las fracciones son proporcionales cuando al simplificarlas me dan el mismo resultado, aunque ellas se vean diferentes. Entonces, vean que en este caso se forman las fracciones. Vean que los lados del triángulo grande son 6 y 9. Entonces yo aquí formo una fracción, el 6 lo escribo arriba, el 9 lo escribo abajo. Para simplificar eso, ¿se acuerdan? Eso ya lo habíamos trabajado, dividimos el número de arriba entre el número de abajo. Cuando le damos igual, se obtiene 6 entre 9, bueno, se obtiene, perdón, 2 tercios, y eso si lo pasamos a decimal se obtiene 0,66. Por otro lado, están las medidas del triángulo grande, que son 2 y 3. ¿Lo ven? Aquí está. Vean que primero yo, en este caso aquí hay como dos maneras de simplificar las fracciones. La primera manera que yo elegí es escribiendo el número pequeñito arriba y el número grande abajo. ¿Ven? Y en ambos casos obtengo 0,66. La otra manera igual también es válida, o sea, si uno dice no, primero voy a escribir el lado grande arriba y luego el lado pequeñito abajo, también es válido. Se simplifica y vean que ambas fracciones me dan lo mismo, no importa si escribo el lado pequeñito arriba, ambas me dan 0,66. Y si en la fracción decidí escribir el lado grande arriba, las dos fracciones me dan 1,5, o sea, ambas me están dando el mismo resultado. Por eso yo digo que esos lados sí son proporcionales. Recuerden, una proporción es cuando yo comparo dos fracciones que se ven diferentes, pero al dividir el número de arriba entre el de abajo, ambas me dan lo mismo, ¿ok? Entonces, esa es la primera condición, ¿verdad? Determinar que los lados me forman proporciones. Aquí está, digamos que la prueba. Entonces dice, observe que la razón de semejanza puede tener dos posibles valores. Ah, ¿qué era eso? ¿Qué era la razón de semejanza? Ok, la razón de semejanza es esto que estamos obteniendo. Vamos a hacerlo más grandecito. La razón de semejanza es esto que estamos obteniendo acá, ese resultado, ¿verdad? En este caso, la razón de semejanza da 0,66, ¿verdad? O bien da 1,5. O sea, cualquiera de esas dos es la razón de semejanza. Vamos a escribirlo aquí así. Esta también es la razón de semejanza. Cualquiera de esas dos, porque recuerden que ahí hay libertad. Yo soy el que determino. Yo soy el que elijo si en la fracción voy a escribir el número pequeñito arriba o voy a escribir el número grande abajo, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas dos es la razón de semejanza. Entonces, por eso dice aquí, observe que la razón de semejanza puede tener dos posibles valores. En este ejemplo, la razón de semejanza es o 0,66 si decidimos que en cada fracción el lado pequeñito va a ir arriba, o 1,5 si decidimos que en cada fracción el lado grande es el que va a ir arriba. Cualquiera de las dos está bien. Lo importante es ver, ¿verdad?, que ambas fracciones den el mismo resultado. Esa es la primera condición, ¿verdad? Determinar que los lados son proporcionales y por lo tanto es obligado a hacer las dos fracciones y ver que las dos dan el mismo resultado. La segunda condición es más sencilla, es más cortita, es simplemente verificar que los ángulos que vienen en cada triángulo, acá, ¿verdad?, los ángulos que están entre los dos lados en cada uno de los triángulos es idéntico. El ángulo sí debe ser igual, ¿verdad? Y en este caso vemos que efectivamente aquí el ángulo se llama beta, pero mide 48. Y aquí el ángulo se llama alfa, pero mide 48, o sea, tienen exactamente la misma medida. Entonces, eso me permite a mí finalmente indicar acá que por el criterio, uno dice que por el criterio lado, ángulo, lado, ¿verdad? Los triángulos son semejantes. Son semejantes. ¿Por qué? Entonces recuerden, por semejantes acá. ¿Por qué? Porque demostramos que los dos lados
forman una proporción, ¿verdad? ¿Qué es esto? Recuerden, formar una proporción es simplemente escribir las dos fracciones y dividirlas para ver que las dos dan lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo formé las fracciones? Con los lados que vienen en cada uno de los triángulos. Tomé el triángulo grande, tomé esas dos medidas que tienen los lados e hice una fracción. Me fui al triángulo pequeñito, también tomé esas dos medidas que vienen en los lados y hice la otra fracción y vi que las dos me dieron igual, ¿verdad? Entonces verificamos que los dos lados son proporcionales y que el ángulo que viene entre ellas tiene la misma medida. Entonces, finalmente, repito, por lado, ángulo, lado, esos triángulos son semejantes.